tengo la sensación de que la pregunta es cómo vivimos el uruguayo y cómo vivimos cada uno de nosotros, cómo nos sentimos interpelados por toda esta fiesta. Lo que decía Juan, que lo he escuchado en varias tertulias y he disfrutado de ver su erudición, me recuerda algo que leí hace poco, de que en muchas religiones hay este tipo de fiestas de celebrar el nacimiento y la virginidad, y con estas fechas del solsticio y la salida del sol. O sea que no es privilegio nada más que de los cristianos que celebran el nacimiento de Jesús. Esa es la tradición en la que nos hemos metido. Pero en los cristianos lo que significa eso es celebrar un sí de María a lo nuevo, a lo inesperado, y eso nos sacude a nosotros. Yo te lo decía cuando anoche me llamaron a las 8:30 de la noche a ver si venía. Y yo dije, ¿cómo voy a decir que no si lo que estamos celebrando es la historia de un sí, sin pensar en las consecuencias que nos lleva? Y en mi vida, que he vivido muchos sí sin saber a dónde me llevan, me encanta volver a una fecha que nos trae eso tan hondo. Un sí, es interesante, ¿no? Sí, verlo sí, así. Sí, totalmente. Y el sí que es abrirse y dejarse interpelar por el misterio. Es decir, el nacimiento de Jesús es eso. Es un Dios que se hace humano, que se hace cercano. Es todo eso, más allá de los grupos. Y ahora voy a la pregunta por Uruguay. Y los descubrimientos que uno hace a lo largo de 75 Navidades que ha vivido. Sin duda que es que el recuerdo más antiguo que tengo es del encuentro familiar, pero el encuentro familiar con regalo ya. Yo nací en el 48, o sea que tengo el recuerdo de las Navidades de los primeros años de la década del 50, que nos reuníamos en la casa de Francisco Muñoz, en lo de mis abuelos Regules Reyes, y ahí había primos y primos segundos, y yo creo que hasta primos terceros. Pero mi abuela nos hacía regalos nada más que en Navidad, o sea que yo ya tengo el regalo. Pese a que tienen la misma edad con Alejandro, por lo visto yo desmiento lo que dice él. Las experiencias eran distintas. Teníamos regalo en familia, en la familia Pla, sí, el regalo ya era de ese tiempo en Reyes. Teníamos bien distinguido dónde recibíamos de los abuelos y dónde recibíamos en casa. No mezclaban, eso sí, era muy ordenado. Muy ordenado, bueno, eso es una tradición familiar de orden, eso los que conocen saben. Pero voy al descubrimiento esencial cuando yo me mudé en el 77 a Flor de Maroñas. Ahí viví de una manera especial lo que significaba ese encuentro familiar extendido a toda la sociedad, porque yo hasta ese momento sabía muy bien el encuentro familiar vivido por mí y mis hermanos, pero ahí descubrí una palabra que yo la uso siempre: se va acallando el ruido, se va acallando el paso de la gente y se va preparando. Hay mucha corrida estos días, hay mucho, pero hay a las 7 de la tarde caminar por Eusebio Vidal o caminar por María Manrupe, las calles más cercanas a casa, entrando de Camino Maldonado, uno empieza a ver esa reunión familiar. Y esa reunión familiar se ve por todo el día, pero una costumbre que yo tuve muchos años después de vivir allá era el 24 recorrer familias, y algunas más lejos, porque habían sufrido algo en el año, porque nos habíamos conocido ese año, por distintos motivos. Ese encuentro familiar lo empecé a ver en toda la sociedad. Ahí está otra variante, ¿no? Otra variante. Una Nochebuena, Navidad con visitas, con recorridas. Sí. Recorrida por el barrio. Por el barrio y por la ciudad, digamos, porque algunos eran más lejanos, ahijados. Tengo un recuerdo en el Hospital Vilar de Bo, en una casa de salud con mucho dolor, y una señora que estaba
ya perdido algo de la razón, me decía, no sé por qué dice Feliz Navidad si aquí no es Navidad. Eso todavía me resuena mucho. Y de ahí fui a una sala del Vilar de Boy, estaban armando con cajitas de remedios un arbolito, pero en una radio de uno de la sala se escuchaba Jaime Ross cantando No te olvides de algo que se aprende en la vida, que la vida misma es un misterio de amor. Y eso sí que es Navidad, el misterio de amor que nos conmueve y nos llega a cada uno. Y la última cosa que tiene que ver con los regalos, más allá de si eran el 24 o el 6, hay toda una cultura de la cultura del don. Los antropólogos saben. Es decir, el regalo es algo muy lindo, que uno lo piensa, hoy de mañana escuché la historia de acá de alguien del equipo que de la producción y le pregunta a esa plataforma nueva. Para mí, de las cosas más interesantes es cómo uno, en esas ruedas que se dan papelitos y demás para ver a quién le regalás. Esa es una posibilidad, ¿no? El amigo invisible. Concentrás toda tu creatividad y tu don de cariño hacia la otra persona y de solidaridad hacia la otra persona. Había varias cosas más, pero ligado, ya tenemos para seguir tengo charlando. Varias cosas más de lo que para mí es Navidad, y la invitación, y yo les decía antes de entrar, cómo nos acallamos mucho más en la Navidad del 20. Y la Navidad del 20, que para muchos era prohibición de reunirse, yo la encuentro como el desafío máximo a vivirla mucho más profundamente en el llamado a descubrir lo que es la fraternidad y el sentirse hermanos, porque... Estás hablando de la Navidad en plena pandemia. En plena pandemia, y a la solidaridad, porque la Navidad es para todos, para los que tienen familia y se encuentran todos, y para los que están solos, abandonados, sufriendo en hospitales, en la calle. Y la Navidad primera que celebramos, la de José y María caminando y con puertas que se les cerraban y trasladándose a otro lugar, no es muy lejana de la que se vive hoy. Todo eso creo que es la interpelación profunda que me parece riquísima para invitar a vivirla hoy. Dice uno de nuestros oyentes, Albérico, intimo a los tertulianos a decir si tienen religión o no. Bueno, creo que ya eso ha dicho, ¿no? Alejandro, sí, religión católica. Sí. Sí. Juan ya contestó, ateo. María Josefina. Y formo parte de la comunidad de Santa Gema, y ahí celebraré esta noche, mañana de noche, si es posible, porque por suerte adelantan. El domingo pasado celebramos la Navidad para los mayores y enfermos. Entonces, toda la comunidad ofrece los que tienen vehículo para trasladar a los que están más con más dificultades, las casas de salud, casas residenciales del vecindario, ahí de alguna manera ya vivimos esa primera experiencia navideña el domingo pasado.